Muy amados hermanos y a los amigos que nos escuchan también, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme honrar al Señor, amados hermanos, por varias cosas. Lo primero es porque en estos días, estamos cumpliendo por la gracia del Señor 3 meses desde que iniciamos este contacto por esta vía para compartir la palabra del Señor. El Señor quiso en su misericordia provocarnos. Hubo una palabra del Señor a través de los hermanos para hacernos notar que esta era una manera posible, probable, de estar comunicados, y creemos por el testimonio que hemos recibido que el Señor en esto nos ha bendecido. Y hemos estado juntos y seguiremos juntos hasta que el Señor diga, ya es el tiempo, y volvamos a congregarnos en uno, en Cristo el Señor, físicamente, ¿no? Para que juntos entonces honremos el nombre del Señor. Mientras tanto, le exhortamos, no se suelte ni de la fe de Cristo, ni de la palabra que apoya, que provoca fe en su corazón. No se separe, mantengámonos unidos y vamos adelante hasta que el Señor nos dé plenamente la victoria, que sabemos que está ya establecido por decreto en la autoridad del Señor, ¿no? Lo segundo, por lo que necesito honrar al Señor, es porque algunos de nuestros hermanos que han estado poquito complicados, poquito enfermos, estos días hacíamos notar una situación de un muy amado hermano allí en el grupo, en la iglesia de Colina. Para gloria del Señor, nuestros hermanos, también nuestra hermana María, están en un proceso de recuperación. El Señor se está manifestando. La autoridad del Señor no cambia, hermanos. Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. Y lo hemos proclamado ya muchas veces. Esta pandemia no está ni lejos, ni suelta, ni sin el gobierno que Dios el Padre le dio a Cristo su Hijo sobre todas las cosas. Por tanto, aunque debemos algunos vivir esta experiencia como algunos de nuestros hermanos lo han vivido, pero hermosamente pasan algunos días y luego ya juntos honramos al Señor por la bendición, por la sanidad de que nuestros hermanos han sido objeto, ¿no? Gracias al Señor, algunas hermanas nuestras por acá, en el sector de San Miguel, el Señor también ya las ha liberado. Debieron permanecer encerraditas, la mamá, la hija, cuidando de que la amada hermana, la abuelita allí, no fuera afectada, pero para gloria del Señor, su manto de misericordia nos cubre y nos bendice. Alabado es el Señor. Sigamos obedientes, sigamos bajo la palabra y sigamos cuidando esos pequeños detalles, ¿no? Si hay que hacer cuarentena, la hacemos en obediencia. Si hay que lavarse seguido las manos, lo hacemos en obediencia. Si hay que evitar el contagio o el contacto más bien con algunas personas, lo hacemos. Eso es obediencia. Y la obediencia debe ser una señal de nosotros, los hijos del Dios de los cielos. Amén, amados. Vamos adelante, que la victoria ya está en nosotros por causa de Cristo el Señor. Este día también es un día, bueno, que la gente le da, especialmente el comercio, ¿no? La gente le da un gran realce, se le ha llamado el Día del Padre. Quiero que me permita saludar a todos los papitos, a todos los amados hermanos que han sido, que son papás, que el Señor les ha dado la bendición de tener paternidad en sus vidas. Solo quiero decirles, primero, no perdamos de vista, por favor, que el apóstol nos enseña y él dice para nosotros. Sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Hay un solo gran Padre, el Padre eterno, el Padre de amor, el Padre de misericordia. Hay uno solo que nos cubre, que nos bendice a todos. Los demás, hermanos, estamos bajo comisión del Señor.
Y en eso entonces, junto con abrazarles en el amor de Cristo, permítame exhortar a cada papá a que no pierda el sentido de la comisión, que es formar hijos para la gloria de Dios. Formarlos, estar con ellos, trabajarlos, enseñarles a orar, a examinar las Escrituras, a alabar al Señor en todo, a dar gracia por todo al Dios de los cielos. Sean bendecidos y que este sea para algunos el inicio de un hermoso tiempo de honrar al Señor con sus vidas. Amén al Señor. Gracias al Señor. ¿Por qué no abrimos juntos las Escrituras, amados hermanos? Les ruego, en el nombre del Señor, ruego que estemos juntos y que juntos avancemos por la gracia del Señor. Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3. Les ruego, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Allí está. San Juan, dicen las Biblias. Bueno, creemos que nuestro hermano, apóstol de Jesucristo, él no era ni más santo que nosotros, ni menos santo que nosotros. Él hizo el mismo camino de santidad que nosotros hacemos bajo la palabra del Señor. Bueno, quedó escrito así, está bien, nada decimos. Vamos adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, amados hermanos. Primero leemos los 3 primeros versículos. Juan, capítulo 3, 1, 2, 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sáltese conmigo al versículo 13. Versículo 13. Diga el 12 también, por favor, el 12 también. Dice el verso 2. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debemos, amados hermanos, examinar algo aquí en el Evangelio de Juan. Hay palabra del Señor a través de este varón que fue usado por el Señor, no hay ninguna duda. Fue usado aquí en el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Hay una palabra muy hermosa, un llamamiento muy hermoso a través del mismo hermano allá en las epístolas, ¿no? Del apóstol Juan, primera, segunda, tercera epístola. Y el Señor le usó revelándole cosas tan hermosas. Cuando por causa de la predicación del Evangelio fue llevado a la isla de Patmos. Allá se le revela el Señor, allá se manifiesta sobre este varón de Dios el Señor y le dice: sube acá, estando en el Espíritu, dice. Y subió a los cielos y dice que observó y vio allí, el Señor trató con él y le mostró todas aquellas cosas que podemos por la gracia del Señor leer, ¿no? Allí en el libro de Apocalipsis. O mejor, el libro de la revelación de Jesucristo el Señor. Debemos trabajar un poquito aquí porque es necesario, amados hermanos.
En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se hace referencia a esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, que era de formación farisea, un hombre muy preparado, un hombre con mucho conocimiento de la ley de Moisés, que además se dice de él que era principal. Eso significa que él era un enseñador. Luego el Señor Jesucristo le va a reconocer y le va a decir, ¿cómo tú siendo maestro? O sea, claramente Nicodemo era un hombre muy importante allí entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío. También dice la Escritura que este Nicodemo vino a él de noche. No dice por qué. No dice si tenía necesidad de conocer al Señor, pero le preocupaba el comentario de sus similares. No lo dice. Vino al Señor de noche y viene con una palabra de reconocimiento. Lo primero que le dice es Señor. No le dice Señor. Rabí le dice maestro. Lo primero que le dice es Rabí o maestro. Y dice, sabemos que has venido de Dios. Oh, eso es bien interesante. Cuando dice sabemos es porque este es un tema que ya estuvo en conversación. Esto ya fue examinado, ya fue analizado. Seguramente hubo un grupo de fariseos que estuvieron observando y conversaban. Mire, yo vi aquello, escuché aquello. Mira, este hombre ocurrió esto, hizo lo otro. Sabemos que has venido de Dios. Eso es un gran reconocimiento. Y dice, has venido de Dios como maestro. ¿Y qué nos permite tener esta conclusión? Bueno, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tú vienes de parte de Dios, Dios está contigo y en nuestro entender, en el mío personal, tú eres un maestro. Me imagino que cualquier persona podría estar contento de que alguien le reconozca como maestro. Mal que mal, el maestro es uno que sabe, el maestro es uno que enseña. Podría estar bien eso. Y el Señor le dice inmediatamente en el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claramente algo le está diciendo el Señor a Nicodemo. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero el Señor algo le está diciendo. Porque Nicodemo viene, le reconoce, dice una cosa bonita, tú eres un maestro, te reconocemos, entendemos que vienes de Dios, el Señor está contigo, todo eso está bien. Pero la respuesta del Señor es, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted me acompaña al versículo 7, dentro de una conversación que tiene el Señor, que luego la analizaremos, en el versículo 7 le dice el Señor, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, en el versículo 7 el Señor le está diciendo, mira, cuando dije hace minutos atrás, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo estaba diciendo de cualquier persona, te lo estaba diciendo a ti. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué tenía que Nicodemo nacer de nuevo? Porque el Señor le va a explicar a Nicodemo que hay cosas que no puede entender él todavía. Hay cosas que no puede entender. Pero lo principal, que es donde nos vamos a centrar este día, lo principal es que no puede todavía entender Nicodemo, es que a quien tiene enfrente, quien está con él en este momento y con quien está conversando, no es solo un maestro. Si bien él es maestro,
En el Evangelio de Juan capítulo 13, el Señor le va a decir a los discípulos: ustedes me llaman a mí maestro y Señor. Y hacen bien porque lo soy. Yo soy vuestro maestro y yo soy vuestro Señor. Está bien que me llamen maestro. Sí, pero Él no es solo maestro. Ese es el punto. De hecho, había muchos maestros. Algunos reconocidos. Y Jesucristo no había venido, si bien vino a enseñar, si bien vino a formar, si bien vino a predicar, no había venido solo como un maestro, uno que impartía enseñanza. Él había venido como mucho más que eso. El problema es que para entender, para percibir lo que Él significaba, lo que Jesús representaba en la tierra, era necesario una nueva naturaleza. Era necesario, como se nos ha enseñado, nacer de arriba, nacer de Dios el Padre. Era necesario que la vida de Dios se manifestara en el hombre. Y el Señor entonces le dice: mira, el que no naciere de nuevo no puede ver. O sea, el punto es, tú estás aquí. No lo dice con palabras el Señor, ¿eh? Pero el mensaje es: mira, tú estás aquí conmigo, me estás mirando, lamentablemente no me ves. Porque aunque tienes religión y aunque tienes conocimiento, no has nacido de nuevo. Entonces no puedes ver el reino de Dios. Entonces, después de una conversación interesante, ya la vamos a conversar, ya la vamos a ver, después de una conversación, el Señor le va a decir en el versículo número 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, había un problema de formación. Y por lo tanto había un problema de fe en la vida de Nicodemo. Sí, porque la fe tiene que ver, está ligado a la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es aquel que estaba frente a Nicodemo. ¿Y eso qué significaba? Que Nicodemo, si no le veía completamente en la comisión que el Señor traía, era difícil que se alimentara. La palabra no iba a llegar a él. Por lo tanto, la fe no iba a venir a su vida. Por lo tanto, iba a seguir en la condición en que él estaba. En el versículo número 13, el Señor le revela algo que usted y yo, por gracia de Dios, ya conocemos. El Señor le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. De nuevo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Recuerda? Solo para que lo guarde en su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, nadie subió al cielo. Solo uno, bendito sea. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió, esto usted ya lo ha escuchado, lo conoce. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, lo que le dice en el versículo 13 el Señor a Nicodemo es: oye, atiende esto que está escrito, esto que era profecía, esto que venía, que era parte de la palabra de Dios, que Nicodemo conocía, solo que no estaba todavía en condición de aplicarlo, no estaba en condición de entenderlo. Entonces, ¿qué le dice? Mira, nadie subió al cielo. Oh, aleluya. Sino el que descendió del cielo, según lo explica Pablo allí. Y le dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué está si en ese momento estaba ahí? Porque el decreto del Padre ya estaba firmado.
Dios el Padre ya había dispuesto que aunque su Hijo pasara por la cruz, no permitiría que el cuerpo del Hijo permaneciera allí en la sepultura, ni que su alma fuera abatida por causa de la muerte. No, no. El Padre ya tenía decreto firmado, había sido anunciado proféticamente. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Oh, aleluya, eso ya estaba. Jesús le dice, bueno, el único que subió al cielo es el que antes primero desciende, y este es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en el verso 14 y 15 hace una referencia muy interesante que quisiéramos conversar y que quisiéramos aplicar para que la iglesia del Señor hoy día se sienta, esperamos, por la palabra fortalecida, se sienta cubierta, se sienta bendecida. Porque revisaremos 2 o 3 verdades que son parte de la predicación del Evangelio, hermanos. Es de toda necesidad. Dice en el versículo 14, y como Moisés en el desierto, ¿no? Levantó la serpiente, allí está. Levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree. El que cree, el que tiene fe, el que obedece, hermano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante cómo el Señor toma esta figura que está allí en el libro de Números, capítulo 21, hermanos. Números, 4º libro, al comienzo de la Biblia, Números 21, Vamos a leer solo algunos versículos para que tengamos el mejor, un poquito más completo entendimiento de la situación. El pueblo de Israel, una vez más, se estaba rebelando contra Dios el Señor. Números capítulo 21, verso 4, por favor. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, hermanos. Esto es lo que cuidamos por la gracia de Dios, que hoy día no puede, hermano, producirse en la vida de los hijos de Dios. El pueblo de Dios, no porque hayan pasado 3 meses que no nos congregamos físicamente. No porque hace 3 meses que estamos un poco encerrados en casa, en departamento, porque los niños están inquietos haciendo sus tareas cansadoras en este tiempo. No porque el hermano no puede salir a hacer su trabajo y recorrer lugares en su actividad. Aunque eso provoca una situación de encierro y cansa un poquito, el Hijo de Dios no por eso se desanima. Pero sobre todo, no por eso se siente en libertad de declarar, de decir, de asignar algún despropósito a nuestro bendito Dios y Padre. No, el pueblo de Dios es cuidadoso en lo que habla, en lo que dice, porque ya hemos sido enseñados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que edifica, la que muestra a Cristo, la que provoca bendición. Por tanto, dice en el versículo número 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y, cuidado, y se desanimó el pueblo por el camino, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Usted va a ir recordando la palabra que hemos conversado estos días. ¿Qué decía el Señor en la carta de Pablo a los Efesios? Airaos, pero no pequéis. Y expresamente decíamos, el pecado no está en que tenga un momento de descontrol. No. El pecado está cuando abre la boca y dice cosas.
creo haber exhortado a la iglesia del Señor en aquellos días que hablábamos acerca de aquello, que si hay una dificultad en casa, especialmente en estos días, especialmente ahora, cuando los nervios están un poco cansados, agotados, un poquito tensos, entonces se crea una cuestión a nivel de matrimonio, a nivel de la familia o con los hijos. No es el tiempo de, porque tengo un poco de malestar, tengo rabia, entonces hablo nomás. No, no lo haga. Hay instrucción. Podría hasta airarse, airaos, pero no, cuidado, no peque porque no debemos darle lugar al diablo. Mire este pueblo cómo le daba lugar. Versículo 5, habló el pueblo contra Dios. ¡Oh, qué atrevidos! Y contra Moisés, su enviado, obrero de Dios. ¿Y qué decían? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Asignando despropósito a Dios. Diciendo que Dios, que sabe todas las cosas, les sacó de la esclavitud de Egipto para matarles allí. Desconocían el amor de Dios, desconocían el cuidado, desconocían la gloria de Dios que ya se había manifestado sobre ellos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dice, para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. Verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces, después que murieron muchos, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén al Señor. Debemos rescatar, amados. Debemos rescatar algunas cosas que están dichas aquí. No perdemos nunca de vista. La iglesia debe estar atenta también a esto. El apóstol Pablo va a decir en la carta que escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, especialmente los versículos 6 y 11, va a decir que todas las cosas que sucedieron a Israel, dice, todo lo que le sucedió a Israel, son ejemplo para nosotros. Así dice, son ejemplo para nosotros. Y en el versículo 11 va a decir, y además de ser ejemplo, quedaron escritas a fin de que nosotros seamos amonestados, aquellos que en estos tiempos recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Por tanto, todo lo que el pueblo de Israel vive es una figura, es un espejo en el cual la iglesia del Señor hoy debe mirarse, debe estar atenta y debe darse cuenta qué pasa. Hay 4 cosas que se producen aquí respecto de las cuales quiero invitarle a que esté atento, por favor. La primera tiene que ver con, 1, cómo el pueblo se rebela contra Dios y contra su comisionado, contra el obrero de Dios. Lo primero es la rebelión del pueblo. Lo segundo es cómo Dios envía serpientes que mordían al pueblo y cada persona que era mordida por esta serpiente moría sin ninguna solución.
Lo tercero es que se produce un tiempo, después de la mortandad, se produce un tiempo de arrepentimiento del pueblo, y ellos, entendiendo que no están en condiciones de venir directamente al Señor, porque no tenían fe, porque no creían a Dios, vienen a Moisés, el obrero de Dios, a decirle: es necesario que ores por nosotros para que Dios retire estas serpientes y ya no sigamos muriendo. Y lo cuarto es que el Señor les ofrece una solución preciosa que estaba ligado a ese proceso formativo de Dios, de que nosotros aprendamos a obedecer su palabra. Y le dice a Moisés entonces que levante esta serpiente de metal y la ponga sobre un madero, en un lugar alto. Seguramente en un montículo, en una montaña, allí fue puesto este madero, y sobre el madero una serpiente de bronce, de metal. Y la instrucción era: todo aquel que, habiendo sido mordido por una serpiente, miraba hacia el madero, aleluya, ya no moría, sino que vivía. Interesante, amados hermanos, porque no está dicho, entonces no debemos entrar en conjeturas nosotros. Pero qué difícil es preguntarse, de ahí en adelante, desde que el madero fue puesto sobre un lugar alto, luego que la serpiente de bronce estaba sobre el madero, la pregunta es: ¿de ahí en adelante no murió nadie más en Israel? ¿De qué dependía que murieran o no murieran después de ser mordidos por la serpiente? Dependía de la obediencia. Y Dios el Señor le había dicho al pueblo por Moisés: bueno, si alguno es mordido, debe mirar, debe mirar. De nuevo, ¿acaso la serpiente tenía algún valor? Absolutamente no, mi hermano. Absolutamente no. ¿Qué valor va a tener una serpiente? El Señor quería provocar al pueblo a la obediencia. Quería que el pueblo aprendiera a obedecer. De hecho, pasan los años y el pueblo comete un pecado adicional respecto de esta serpiente. Brevemente, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 18, mi hermano. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. El Señor levanta a un rey en Judá, allí en Jerusalén, llamado Ezequías. Segunda de Reyes 18, ¿sí? Observa el versículo 3 y 4, por favor. El 3 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Mire lo que sigue, por favor. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y le llamó Neustán, o cosa de metal, cosa de bronce. Se reconoce a Ezequías porque estuvo contra la idolatría. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera. Pero dentro de ese barrer con la idolatría, dice que hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque Israel la había guardado. Después que pasó esa pandemia en medio del pueblo de Israel, entonces hicieron bajar seguramente la serpiente, la pusieron seguramente en medio de algunos paños, alguien la guardó y la llevaron con ellos 40 años en el desierto. Y cuando llegaron allá, entonces la ubicaron en un sitio determinado y dice que le ofrecían sacrificio. Le presentaban incienso, como si fuera un dios. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Porque
Porque Pablo dice ya a los Corintios en el capítulo 10 que estas cosas ocurrieron como ejemplo, pero quedaron escritas para que nosotros seamos amonestados, los que hemos creído al Señor en el cumplimiento de este tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? Observemos, por favor, ayúdeme, observemos, por favor, lo que dice la Escritura respecto de estos tiempos entonces. Apliquemos por la gracia de Dios. El mundo, hermanos, el mundo y este país en particular, ¿se habían o no se habían levantado en el segundo semestre del año recién pasado, 2019? El mundo y este país, ¿se habían o no se habían levantado en un desorden absoluto contra todo lo establecido? Reconociendo, dejando de reconocer la autoridad establecida. Quiero decirle, la autoridad puede ser buena, regular o mala, puede hacerlo bien o mal. Pero si hay una autoridad, la Escritura va a decir que toda autoridad es establecida por el Señor. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que el mundo, de nuevo, y este país, estaba en un completo desorden. Pero no es solo el desorden, los gritos que rompían todo, que destruían todo. No, es más que eso. Aún las instituciones establecidas, como los congresos en este país y en el mundo, se habían propuesto y estaban trabajando en establecer leyes que, si usted las revisa, la mayoría iban en contra de la voluntad de Dios. Dígame si no es rebelión contra la máxima autoridad, contra el gobierno de Dios en Cristo su Hijo. Firmar leyes para que se casen gentes del mismo sexo. Firmar leyes para que se dé muerte a criaturas que están en el vientre de su madre. Dígame si no es ir en contra de la autoridad y el gobierno de Cristo y la acción de la palabra sobre todo hombre. El que se establezcan leyes y procedimientos para que los hijos desautoricen a sus padres, para que no se permita la disciplina, para que no se permita el gobierno, para que cada uno viva de cualquier manera, para que los niños a los 4 años decidan si lo que Dios les dio o no en su condición sexual. Si un niño a los 4 años decida, no me gusta, entonces quiero ser de otra manera. Hermano, dígame si esto no es pecado contra Dios, no es rebelarse contra Dios. El pueblo se rebela contra Dios. ¿Qué hace Dios? Abre una pequeña puerta y manda, permite, Él autoriza que aparezca una enfermedad maligna como esta pandemia en el mundo. Él permite que así sea, porque Él es el Señor y Él tiene gobierno sobre todas las cosas. Lo hemos dicho varias veces en este tiempo, no hay nada que se le escape al Señor de las manos. Él nunca se distrae. Él lo llena todo, aleluya, los cielos y la tierra y debajo de la tierra. En todo lugar Jesucristo es Señor. Y Él permite que venga esta pandemia tan maligna y que provoque tanta muerte, hermanos, en el mundo y en este país, tantos muertos. ¿Qué viene entonces? Israel dice que después de un tiempo y de tanta muerte se arrepintieron. Yo espero que esta palabra esté llegando a mucha gente que no conoce al Señor. Algún testimonio tenemos, gracias a Dios. Pero también creo que el Espíritu Santo del Señor está tratando con los corazones, de tal manera que haya reconocimiento, haya arrepentimiento. El punto es que aquí necesitamos que se levante un Moisés. Quiero decirle que ese Moisés es la iglesia del Señor de estos días. ¿Por qué? Porque el pueblo que se había rebelado contra Dios viene a Moisés para decirle, ora a nosotros. Ora a Dios por nosotros. Ora a Dios por nosotros. Necesitamos que Dios retire esta muerte de en medio de nosotros. Moisés, hermano de Aarón, era de la tribu de Leví, de los sacerdotes de Dios.
Y el Señor, cuando observó que todo el pueblo no podían ser sacerdotes, establece entonces a los levitas como sacerdotes suyos. ¿Y qué hace el pueblo? Viene a este levita llamado Moisés, que además gobernaba. Le dice, ora por nosotros, intercede por nosotros. Y Moisés oró a Dios. Amados hermanos, este es el tiempo en que la iglesia del Señor debe venir con humillación, con humildad. Debe venir delante del Señor. ¿Cómo debe orar un hijo de Dios? Si usted me acompaña a Segunda de Crónicas, capítulo 7, mi hermano. Segunda de Crónicas, por favor. En el capítulo 7, Salomón habrá construido ya el templo que le presentó al Señor. Oró a Dios porque ya lo había santificado para el Señor. El Señor recibe la oración y le responde. Se manifiesta la gloria de Dios allí en una nube que lo llenó todo. Pero en el versículo 12, capítulo 7, versículo 12, el Señor le dice, yo he oído tu oración. Amén. El Señor, hermano, el Señor oye la oración de los justos. El Señor oye la oración de los suyos. El Señor oye la oración de sus hijos. Hermano, no lo pierda de vista. He oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13, mire, atienda por favor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare, atienda, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y en estos días no está hablando solo del pueblo de Dios, está hablando de toda la tierra. No se olvide que el Señor dice allí en el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos son de él, hermano. Por eso que él dice, si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14, ¿cuál es la solución? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hermano, y oraren. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire la promesa. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Decimos amén al Señor. ¿Cuál es el punto entonces? Estamos frente a una situación que no tiene ninguna solución. Médicos reconocidos, médicos famosos, declaran en algún minuto, no sabemos exactamente lo que va a seguir, no sabemos lo que viene. Esto es nuevo, nosotros no lo sabemos. Estas serpientes ardientes no las conocíamos. Nunca habíamos estado frente a estas serpientes que muerden y provocan muerte. Es verdad. Los científicos están estudiando, están avanzando. En China están, según he escuchado, están bien preocupados. Podría estarse levantando lo que han llamado una nueva ola. ¡Qué terrible sería, hermanos! Aquí se hicieron pronósticos para que hace ya días atrás, un mes atrás, debíamos llegar a lo que llamaban el pic y después la meseta y de ahí bajar. Nada de eso, mi hermano. Necesitamos que opere el Dios de los cielos. Necesitamos que Él bendiga. Necesitamos que Él actúe. Solo que el Señor no va a levantar ahora a ninguna serpiente en un lugar alto, porque hay uno que ya fue levantado. Hay uno que fue puesto precisamente en el madero. Hay uno que ya entregó su vida por nosotros, para que por causa de su muerte nosotros tengamos vida. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor por el apóstol? Que si confesares, aleluya, que aquel que murió en la cruz y que fue sepultado
si confesares creyendo en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra como Señor y Dios, si lo confesares con tu boca, entonces serás salvo. Hermanos, no hay duda que habla de salvación del pecado, es salvación de la muerte eterna, pero también es salvación de cuestiones tan terribles como esta pandemia. También es salvación de toda suerte de mal, también es salvación de toda cuestión que afecte nuestras vidas y nuestra comunión con Dios. Porque en Cristo el Señor están sujetas todas las cosas. ¿Qué decimos entonces? Que este es el tiempo en que se levante este nuevo sacerdocio, que se levante esta nación santa, que se levante este pueblo de levitas, que estamos frente a Dios cada día. Y con la humildad con que el Señor le enseña a Salomón, diga, oh, si mi pueblo se humillare, Señor, nos humillamos ante ti, nos humillamos ante ti. Pedimos perdón, porque todos hemos pecado, hermano, ¿cómo no? Pero también mientras oramos en humillación y rasgamos no nuestro vestido, sino nuestra alma delante del Señor, también de la misma manera alzamos nuestra voz y proclamamos que sobre toda lucha del maligno, Jesucristo es el Señor. Que sobre toda enfermedad, Jesucristo es el Señor. Que sobre toda acción del COVID-19 en alguno de nuestros hermanos, Jesucristo es el Señor. Y todo está puesto por el Padre bajo los pies de Cristo. Hermano, en el nombre del Señor, cada uno estará viviendo diversas situaciones. Algunas situaciones que se provocan en estos días de estar tantos días juntos, se provocan cuestiones en el matrimonio. Hermano, no olvide que Jesucristo es Señor sobre su matrimonio. Es que los niños se afectan, hermano. Jesucristo es Señor sobre nuestros niños, sobre su vida, sobre sus capacidades de resistencia. Es que se nos enfermó un anciano, una anciana, un hermano, una hermana. Jesucristo es el Señor. Solo quiero rogarles a que dispongamos nuestras almas a partir de este día. No digo que solo hoy, no, es a partir de este día. Dispongamos, hermano amado, dispongamos nuestras almas, dispongamos nuestra vida y comprometámonos. Mientras dure esta cuarentena, mientras esta pandemia siga trabajando, Señor, hermanos amados, en el nombre del Señor, dispongamos nuestras vidas y apartemos tiempo para venir con humillación, humillados ante el Señor, pero con nuestra alma dispuesta a la victoria en el nombre del Señor, proclamando a Cristo como el Señor. Alguno pudiera estar un poquito afectado, a lo mejor su fe ha ido disminuyendo a causa del tiempo, a causa de algunas pequeñas crisis en su vida. Termino con citando la figura que el apóstol habla de Abraham, capítulo 4 de Romanos, cuando dice que Abraham no aceptaba que su fe fuera tan dañada que dejara de ver la bendición de Dios, sino que cuando su fe se debilitaba, dice que la fortalecía. Él fortalecía su fe dando gloria a Dios. Esta gloria a Dios, hermanos, es proclamar que Cristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dice, para gloria de Dios Padre. No se puede dar gloria a Dios si no exaltamos a Cristo, el bendito Hijo. Y cada vez que exaltamos a Cristo, el bendito Hijo, no olvida la iglesia que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre del Señor, hermanos, tomemos compromiso, pero usemos este tiempo que estamos juntos para confesar, para proclamar, para provocar victoria en el alma de cada uno de nuestros hermanos. Lo demás, el Señor dijo, yo lo voy a añadir. Busquen el reino de Dios, exalten a Cristo, todas las otras cosas, incluida la buena salud y la abundancia de todo, el Señor lo añade a aquellos que le buscan.
a quienes le buscamos. Oremos juntos al Señor. Papá, bendito Señor, no hemos olvidado que eres Señor en el cielo y en la tierra. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria, Señor. Bendito Jesús amado, nuestra mente está llena de tu palabra, recordando que el Padre con poder te levantó de entre los muertos, te ha sentado a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre toda acción del mal, sobre todo nombre que se nombra. Padre, y en estos tiempos se ha levantado un nombre que provoca temor, porque es sinónimo de muerte. Se ha levantado el nombre de esta pandemia, de este COVID-19, Padre. Pero Cristo, el bendito Hijo, ha sido puesto sobre todas las cosas y sobre todo nombre que se nombra. Por tanto, en el nombre de Jesús, papá, venimos a usted, pedimos perdón por haber pecado, rogamos misericordia, pero confesamos y declaramos con la fuerza de nuestra alma que sobre todas nuestras vidas, sobre su amada iglesia, Jesucristo, que es cabeza, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es protección, Jesucristo es vida, Jesucristo es fortaleza. Y usted bendice, Señor, a su amada iglesia, completa y absolutamente. Bendice, Señor, cada hogar, bendice al hermano, a la esposa, bendice a los niños, a grandes y pequeños. Usted bendice, Señor, a los que han permanecido sanos, usted les fortalece y les cubre. Los que han estado enfermos, usted les sigue sanando, porque usted es el Señor. Y en el nombre de Jesús ordenamos que todo temor que hay en la familia de algún hermano afectado por este COVID-19, Padre, todo temor es desechado ahora en el nombre de Jesús, porque tu palabra no va a faltar, Señor. Porque van a pasar, dijo Jesús, el cielo y la tierra, pero tu palabra no va a pasar. Y está escrito que no importa que andemos en valle de sombra y de muerte, no habrá temor, porque tú estás con nosotros. Más aún, tú estás en nosotros, como estás en mi hermano Marcos, ¿cómo estás en mi hermana María? ¿Cómo estás en amadas hermanas que han vivido esta situación? ¿Cómo has estado en tantos? Y seguirás estando para la gloria de Dios. Y donde tú estás, no hay enfermedad, no hay espíritu de mal que pueda provocar daño, en mucho menos muerte, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos tu victoria. Proclamamos tu bendición. Reciba, papá, a su iglesia, a su pueblo, que este día se compromete para iniciar tiempos de oración, tiempos de búsqueda suya, tiempos para venir ante usted y clamar por aquellos que no pueden clamar porque no te conocen. Bendiga a su iglesia, Señor, para que seamos constituidos en un gran reino de sacerdotes, para gloria de tu nombre. Aleluya, te alabamos. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor.